Hola compañeros, ¿cómo les va? En este video vamos a continuar viendo la unidad 11 de antibióticos y el día de hoy, en vez de ver un grupo de antibióticos como los que hemos visto hasta ahora, penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, aminoglucósidos, macrólidos, hoy día en vez de hablar de un grupo de antibióticos con estructura química similar, con estructura química común, digamos, hoy día vamos a hablar de un antibiótico en especial, vamos a hablar del cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que cuando se descubrió y se empezó a utilizar en 1948, todos pensaron que que iba a ser la panacea de los antibióticos, porque era muy efectivo contra bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, y dijimos, bueno, todos pensaron con esto, se acabaron los problemas de infecciones. Sin embargo, después de 4 o 5 años de utilizar en forma sistémica el cloranfenicol, empezaron a ver que habían unos efectos graves, a veces fatales. Entonces, analizaron bien lo que sucedía y vieron que era responsable de discrasias sanguíneas graves. Por lo tanto, hoy en día, en la actualidad, casi ya no se utiliza el cloranfenicol en forma sistémica. Generalmente lo podrán ver en algunas soluciones oftálmicas, en algunas pomaditas, de manera tópica, de manera que no alcance altas concentraciones de forma sistémica, porque, bueno, ya vamos a hablar ahorita de los efectos adversos, pero así fue este fármaco. Cuando salió, todos dijeron, bueno, con esto se acabaron nuestros problemas con bacterias, pero no fue así. Vamos a empezar hablando del origen y la estructura química del cloranfenicol. El cloranfenicol, como dicen sus apuntes de la plataforma, fue aislado originalmente de un actinomiceto, igual que los macrólidos de actinomicetos, los aminoglucósidos de actinomicetos, algunas tetraciclinas de actinomicetos, y el cloranfenicol también se aisló de un actinomicetos cuyo nombre es Streptomyces venezuelae, igual que Venezuela, pero con una E al final. Y como les dije hace un rato, se comenzó a utilizar en 1948, en el mismo año que las tetraciclinas. Sin embargo, como les mencioné también, con el tiempo los médicos fueron observando que podía dar lugar a discrasias sanguíneas muy graves, incluso podían producir la muerte. Por lo que actualmente el cloranfenicol está reservado exclusivamente para tratar infecciones peligrosas, graves, como la meningitis o la rickettsiosis, en pacientes que no puedan recibir otra opción de antibióticos, ya sea por resistencia, que hayan adquirido resistencia a todos los demás antibióticos, o en el caso de alergias a las penicilinas, a las cefalosporinas y a otros antibióticos. Solamente en esos casos se debe utilizar de manera sistémica el cloranfenicol. Bien, en cuanto a la estructura química, solamente diremos que el cloranfenicol es un derivado del ácido dicloroacético que además contiene una fracción nitrobencénica. Vamos a hablar del espectro antibacteriano. Como les comenté también hace un momento, el cloranfenicol tiene un espectro de actividad antimicrobiana muy amplio, ya que es activo contra bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas y gram negativas, y también el cloranfenicol es efectivo contra riquecias, clamidias y micoplasma. El mecanismo de acción del cloranfenicol es muy sencillo, se van a acordar porque es el mismo de los macrólidos. El cloranfenicol, al igual que los macrólidos, también es un bacteriostático, no es bactericida, es un bacteriostático muy efectivo que inhibe la síntesis de proteínas al unirse de forma reversible a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, es decir, en el mismo lugar
que la eritromicina y que todos los macrólidos, y el cloranfenicol, igual que los macrólidos, va a impedir la translocación del peptidil tRNA, es decir, del peptidil RNA de transferencia, del sitio A al sitio P. Exactamente el mismo mecanismo de acción de los macrólidos, como la eritromicina, ¿verdad? La eritromicina es el fármaco prototipo de los macrólidos. Bien, vamos a ver ahora la resistencia bacteriana al cloranfenicol. El primer mecanismo es que la bacteria sintetice una enzima del tipo acetiltransferasa que inactiva al cloranfenicol al acetilarlo, es decir, al agregarle un grupo acetilo, vuelve al cloranfenicol incapaz de inhibir la síntesis de proteínas en la subunidad 50S ribosoma bacteriano. Y esta enzima acetiltransferasa, que confiere resistencia a las bacterias, es codificada por un plásmido transmisible. Quiere decir que esa secuencia se puede difundir rápidamente en una población de bacterias y las bacterias volverse resistentes al cloranfenicol. El otro mecanismo de resistencia que tienen las bacterias contra el cloranfenicol es reducir su permeabilidad, es decir, que hay una mutación en el cromosoma de la bacteria que dé lugar a proteínas o glucopéptidos de membrana que hagan más difícil la entrada del cloranfenicol al interior de la bacteria, disminuye la permeabilidad de la membrana bacteriana al cloranfenicol. Y el último mecanismo de resistencia puede ser por una mutación cromosómica que dé lugar a una alteración en el sitio de unión en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, es decir, una mutación en el cromosoma de la bacteria que dé lugar a una proteína ribosomal de la subunidad 50S. Esa proteína es normalmente el sitio de unión, pero al estar alterada el cloranfenicol ya no se va a poder fijar en la subunidad 50S para inhibir la síntesis de proteínas bacterianas y las bacterias van a sobrevivir. Esos tres son los mecanismos de resistencia bacteriana al cloranfenicol. En cuanto a los usos clínicos del cloranfenicol, bueno, ya les había dicho que son potencialmente muy tóxicos, y por eso, además de su toxicidad, hay una gran disponibilidad de antibióticos muy eficaces y con menos riesgos de toxicidad. Por eso, en la actualidad, el cloranfenicol es un fármaco que ya casi no se utiliza en la clínica. Solamente se reserva a casos muy especiales. Solamente se debe emplear, por ejemplo, en infecciones muy graves en las que los beneficios calculados sean mucho mayores que los riesgos de toxicidad del cloranfenicol, que como ya dije son graves, es decir, si el paciente está muy grave y bueno, y se han probado ya todos los antibióticos, bueno, en ese último caso recurrir al cloranfenicol en forma sistémica, como por ejemplo en las meningitis bacterianas, que pueden ser peligrosas esas meningitis y bueno, en etapas avanzadas que se han probado muchos antibióticos y han hecho resistencia las bacterias a los demás antibióticos, bueno, en ese caso una meningitis bacteriana probablemente convenga utilizar el cloranfenicol. También en algunos casos de infecciones por anaerobios, en casos de fiebre tifoidea, es decir, por una salmonelosis, y también se puede utilizar el cloranfenicol como un tratamiento alternativo a las tetraciclinas en infecciones por riquecias, ya que las tetraciclinas son efectivas a riquecias, pero si hay resistencia a las tetraciclinas, bueno, se puede usar el cloranfenicol contra las riquecias y también en caso de clamidias y brucelosis. Son tratamientos alternativos a las tetraciclinas. El cloranfenicol se puede usar alternativamente a las tetraciclinas en infecciones por riquecias, clamidias y brucelosis. En cuanto a los efectos adversos del cloranfenicol,
raramente producen reacciones alérgicas. Son muy raras las reacciones de hipersensibilidad y cuando se presentan lo hacen a través de erupciones cutáneas y fiebre generalmente. El efecto adverso más grave, que ya les había mencionado hace un rato, del cloranfenicol, se produce a nivel de la médula